Se trata de una de las sociedades complejas más antiguas del área mesoamericana. De hecho, debido a su gran antigüedad, su desarrollo pleno tuvo lugar entre 1200 y 400 a.C. Se desconoce la identidad étnica de sus integrantes, el idioma específico que hablaban, aunque se ha propuesto que era uno de la familia Mixezoque y por lo tanto la manera en que se referían a sí mismos también se desconoce. El término olmeca fue acuñado por los arqueólogos en el siglo XX para referirse a los característicos vestigios de esta cultura. Si algo distingue a la sociedad olmeca es su gran complejidad, patente no solo en sus extraordinarias creaciones culturales como cabezas colosales, altares y objetos en jade, sino en su capacidad de trascender su ámbito originario y convertirse en la primera cultura propiamente mesoamericana. Aunque es frecuente que debido a las numerosas características de los olmecas que permanecieron entre los grupos mesoamericanos de épocas posteriores, se le considere la cultura madre, lo cierto es que sus logros deben ser vistos como consecuencia de los desarrollos de sociedades previas. Sea como fuere, los olmecas tienen un lugar especial en la historia mesoamericana, y su organización política y su cosmovisión alcanzaron una complejidad sin paralelo hasta entonces. De esa complejidad surgieron varias de las pautas culturales que en adelante, y hasta la conquista española, caracterizarían al conjunto de las sociedades prehispánicas, entre ellas, la construcción de edificios ceremoniales situados de acuerdo a planes bien definidos, una estructura social capaz de organizar la realización de esas y otras obras públicas, el desarrollo de un estilo artístico claramente reconocible, en su mayor parte asociado a monumentos y objetos cuyo fin era la legitimación del grupo dirigente, la realización de rituales complejos como el del juego de pelota y el desarrollo de sistemas calendáricos y de escritura. Del 1500 al 1200 a.C., primeras fases de San Lorenzo. Se establece una aldea que cuenta con una población de entre 100 y 200 habitantes. Del 1200 al 900 a.C., crecimiento poblacional en San Lorenzo que llega a miles de habitantes. Se lleva a cabo una magna obra de remodelación de la loma en la que se encuentra el sitio, el cual se convierte en el más importante de la región. En San Lorenzo se encuentran ya la mayoría de los elementos característicos de la cultura olmeca, como el establecimiento de un centro ceremonial, rituales complejos, cabezas colosales y altares. El estilo olmeca se difunde por varias regiones mesoamericanas. Esta amplia difusión puede verse como consecuencia de alianzas entre la élite olmeca y las de esas regiones o debido al establecimiento de un sistema comercial interregional, del 900 al 850 a.C. Tal vez a consecuencia de conflictos sociales o de cambios ambientales, comienza el abandono de San Lorenzo y su entorno. Al final de este periodo se destruyen y entierran la mayoría de los monumentos de piedra, del 900 al 500 a.C. El lugar de San Lorenzo como el principal centro de la región es ocupado por la venta, cuyo apogeo es en muchos sentidos el de la cultura olmeca. En esta ciudad, además de cabezas colosales y altares, se levanta la estructura ceremonial más importante de su época y se realizan grandes ofrendas. Del 500 al 400 a.C., decadencia de la venta, varios de sus monumentos son destruidos. El centro de la cultura olmeca se traslada a Tres Zapotes. Aunque en este sitio se siguen fabricando esculturas como las cabezas colosales, se aprecian cambios en el estilo. Tras un breve periodo, la cultura olmeca desaparece. Tres regiones del territorio mexicano fueron las que los olmecas eligieron para desarrollar su cultura. 1. La costa del Golfo de México, en la llamada zona nuclear localizada en el sur de Veracruz y norte de Tabasco, donde se hallan los asentamientos de El Manatí, San Lorenzo Tenochtitlan, El Azu, Sul, Las Limas, La Venta y Tres Zapotes. 2. La región conformada por Xuxtlahuaca, Oxtotitlán, San Miguel Amuco y Teopantecuanitlán en Guerrero, y Chalcatzingo y Zazacatla en Morelos. Y 3. La porción de territorio en la que se localizan los sitios de San José Mogote en Oaxaca y Chiapa de Corzo, Padre Piedra, Pijijiapán y Rancho Xoc en Chiapas. Elemento común a todos ellos fue la constante presencia de cuerpos de agua naturales o artificiales, que en culturas más tardías aludirá al lugar de origen de los pueblos. Aquel despliegue territorial permitió a la civilización olmeca alcanzar niveles de complejidad sociopolítica desconocida hasta entonces,
toda vez que estableció cánones culturales que fueron adoptados por sus contemporáneos, persistiendo aún en culturas posteriores. A lo largo de los 15 siglos de su existencia, los olmecas se distinguieron por crear instituciones que detentaban el poder y con ello el simbolismo que relataba el origen de los seres, las cosas y la naturaleza, pero que también proclamaba la autoridad de los gobernantes, fundamentada en la ancestría y sacralidad de sus linajes. Así, la tradición escultórica homocéntrica creada por aquellos primeros maestros se ejecutó sobre todo en arquitectura, escultura, cerámica, lítica y madera. La cultura olmeca alcanzó su mayor apogeo entre el 1200 y el 400 a.C. De esta época datan los importantes centros político-religiosos de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Se trata de pequeños conjuntos urbanos levantados sobre enormes terrazas de arcilla que servían al mismo tiempo como lugar de residencia del grupo dominante y como centro de peregrinación religiosa. El considerable esfuerzo humano y organizativo requerido por los grandes monumentos exigía una estructura social muy centralizada. Según los testimonios arqueológicos, la cultura olmeca se dividía en dos grupos. El superior, formado por uno o varios linajes, conjunto de familias emparentadas, que monopolizaba el poder político y religioso, y el inferior, que incluía a la mayor parte de la población. El primero, encarnación de la comunidad e intermediario de las relaciones entre los hombres y los dioses, controlaba también la vida económica, pues se apoderaba de los excedentes agrarios, dominaba la actividad artesanal, forzaba a los plebeyos a trabajar en las obras públicas y distribuía a su gusto los productos obtenidos gracias al comercio. Las creencias religiosas de la cultura olmeca, pilar del poder despótico ejercido por sus gobernantes, se basaba en el culto al jaguar, credo que acaso exigiese la realización de sacrificios humanos. Asimismo, hay evidencias que indican la presencia de otros dioses relacionados con el agua, la vegetación y la muerte, deidades que se extenderán posteriormente al resto de Mesoamérica. La principal manifestación artística es la escultura en piedra perfectamente representada en las llamadas cabezas colosales, gigantescas tallas de hasta 11 toneladas de peso que reproducen de manera realista los retratos de los gobernantes. A partir de la segunda mitad del formativo, la necesidad de obtener jade y otras materias de lujo impulsó a los olmecas a asentarse en el altiplano central, costa pacífica de Guatemala y Oaxaca, territorios donde ejercieron una fuerte influencia. Tan solo el occidente de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Guanajuato desarrolló una cultura propia. La cultura olmeca merece el calificativo de cultura madre porque las sociedades posteriores, la maya incluida, se limitaron a profundizar en las ideas políticas, económicas y religiosas creadas por el pueblo de Lule.
La civilización olmeca es célebre por su arquitectura pionera. Sus construcciones más emblemáticas incluyen complejas pirámides de terrazas, amplias plazas centrales, patios hundidos, tumbas elaboradas, centros ceremoniales, monumentales cabezas de piedra, esculturas detalladas, residencias estratificadas, plataformas ceremoniales, altares y canchas de juego de pelota. Estas estructuras no solo cumplían funciones religiosas y sociales vitales para los olmecas, sino que también establecieron las bases arquitectónicas para las civilizaciones mesoamericanas subsiguientes. La destreza olmeca en la escultura de piedra es evidente en sus colosales cabezas de basalto, que reflejan la habilidad técnica y el arte olmeca, dejando un legado perdurable en la región. Los olmecas dominaban la talla de piedra, utilizando materiales como la piedra caliza y el basalto, además de otras rocas locales para erigir sus monumentales estructuras. Empleaban también el barro y el adobe para construcciones más modestas y viviendas, y la madera para elementos estructurales y techumbres. Innovaron en la ingeniería con el desarrollo de sistemas de drenaje avanzados que les permitían manejar las inundaciones en sus asentamientos. Estas técnicas constructivas demuestran la sofisticación de los olmecas y su capacidad para adaptarse y manipular su entorno de manera efectiva. La arquitectura olmeca se distingue no solo por su funcionalidad, sino también por su rica decoración y simbolismo. Las imponentes cabezas colosales, esculturas de jade y otros motivos inspirados en la naturaleza y la cosmología adornaban sus construcciones, reflejando la importancia de la religión y la élite gobernante. Las cabezas colosales son particularmente significativas, representando a líderes o figuras importantes y simbolizando poder y autoridad. La maestría olmeca en la escultura de piedra y jade para crear figuras y objetos rituales es notable y constituye un legado artístico importante en la historia de Mesoamérica. La arquitectura olmeca, con su complejidad y atención al detalle, no solo atendió a las necesidades de su propia civilización, sino que también dejó un legado que influenció a las culturas mesoamericanas que les siguieron. Las técnicas y estilos arquitectónicos olmecas se convirtieron en un modelo para futuras construcciones en la región, y sus monumentos y estructuras continúan siendo fuente de admiración y estudio. La capacidad de los olmecas para integrar funcionalidad, estética y simbolismo en su arquitectura es un testimonio de su avanzada civilización y su impacto duradero en la historia y el desarrollo cultural de Mesoamérica.